Muy pero muy buen informe, en una síntesis informativa acerca de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, debate que se sigue planteando y donde se sigue discutiendo, pero a partir de este informe es un gran disparador para entender, entre comillas, las dos posturas, quienes están a favor de que esta ley se convierta en ley y quienes no están de acuerdo con eso, en general los que están vinculados directamente con el PRO, que en ese sentido tienen un argumento netamente económico pensando en el dinero del Estado. Por ejemplo, el argumento de que va a ser inconstitucional porque nadie propone cómo solventar esta diferencia si se termina votando por la ley antitarifas, ¿no? Si fuera desde el punto de vista de la constitucionalidad, el gobierno podría explorar la vía judicial. Es decir, vos sos el Estado. Esto se hizo mucho en la historia argentina, de ir a buscar leyes y que la justicia te lo... Probablemente la justicia, si el gobierno judicializara esta ley que se va a votar, la declarara inconstitucional. Ahora, ¿qué dice el gobierno? Yo se los contaba ayer. Dice, no le damos una señal clara a los mercados, a los inversores, si dejamos que la justicia determine que este mamarracho, como le dice el gobierno a la ley de emergencia tarifaria, recorra los caminos legales. Acá hay un problema político fundamental, que es la conferencia de prensa de Duhovne y de Caputo. La conferencia de prensa de Caputo, Sturzenegger, Peña y Duhovne, creo que fue también el 28 de diciembre. La última conferencia de prensa del presidente. Todas las manifestaciones públicas de la máxima plana de Cambiemos en el Poder Ejecutivo son a los mercados y a los inversores. Lo que pasa es que ya van 2 años y 6 meses, más o menos, a ojímetros se los digo, 4 serán, de gobierno, y el lenguaje permanentemente es a los inversores. Lo cual tiene cierto sentido porque el gobierno sostuvo mucho el tema de la inversión extranjera directa, que todavía no está ocurriendo en la magnitud que quería el presidente. Y en el medio, aunque no guste esto desde el punto de vista técnico, está la gente, que debe decir, muy bueno, buenísimo los inversores, buenísimo lo que dijo. Hoy Moody's, por ejemplo, la calificadora habló de un crecimiento de 1.5% y una inflación de 27%. Dicho sea de paso, para que lo sepamos nosotros acá en la mesa mientras vemos a José Mayans. Entonces, toda esta situación es una crisis evidentemente autoinfligida por la política económica del gobierno. Se lo pongo de otra manera, por si usted no tiene por qué y está en todo su derecho de coincidir conmigo, de creerme a mí. Piénselo desde el punto de vista de los actores políticos. ¿Quiénes son, desde el justicialismo, desde la oposición, quienes más han apoyado al presidente en lo que llama el Poder Ejecutivo la gobernabilidad? Que ha sido el Frente Renovador y la Argentina Federal, digamos, el bloque de Pichetto en el Senado. Como para resumirlo en 2 figuras, en Sergio Massa y en Miguel Ángel Pichetto, que tienen mucho volumen político. Bueno, hoy son Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto que le dicen al gobierno, paremos un poco la mano con tarifas. Y hacen algo, por supuesto el gobierno dice que no alcanza, pero hacen algo que el gobierno reclamó mucho, que fue la crítica, la oposición con propuestas. Entonces, este proyecto de emergencia tarifaria que el gobierno dice que es que no se puede sustentar desde el punto de vista fiscal, tiene una propuesta de financiación que el gobierno dice que no es suficiente. Me gustaría presentarlo y escucharlo puntualmente a Nicolás Gandini, quien ha seguido a lo largo de todo este tiempo los aumentos, que ha analizado minuciosamente cuándo ocurrieron, cuándo iban a ocurrir, que hizo un detalle cada vez que se anunciaba un aumento de tarifas. Hubo una mala planificación del gobierno, en términos criollos se le fue la mano. Esto, ¿en qué lugar lo ubica el gobierno nacional? Bienvenido, Nico. Luciana, ¿cómo te va? Buenos días. A ver, un placer, está bueno el disparador que planteás, porque cuando en enero, digamos, de 2016 o diciembre de 2015, el gobierno dice, bueno, yo heredé la cuestión tarifaria, años de congelamiento y demás, uno como periodista decía, bueno, indudablemente va a tener que haber un aumento de tarifas. El tema, la potencia de la política que implemente el gobierno va a estar en cómo detecte a los sectores populares y a los sectores estratégicos que necesitan ser defendidos para que ese aumento de tarifas que ibas a aplicar no le pegue, no le impacte tan duro y no atente contra el mercado interno, contra la producción de pymes y demás. Cuando uno saca la foto 2 años y 6 meses, decía Iván recién, y vos ves que las pymes, los sectores SP1, SP2, los usuarios de energía eléctrica que más aumento han tenido en términos relativos, es decir, ¿cuánto aumentó hoy? Bueno, 900% para las pymes, para esos usuarios. Indudablemente esa planificación, ese cuidado de mayor sensibilidad, ese cuidado político que tienes que ver, no se ejecutó, digamos. Ahora, ¿de qué dependía de eso? Dependía concretamente de cuán buena sea tu gestión
para detectar esos sectores, hace un trabajo de mucho laburo, detectar a cuáles son los sectores pymes, sectores de bajos ingresos y demás, y cuidarlos. Y esto partiendo de qué base, que si el Estado acostumbró durante 10, 15 años, 12 años, a que la energía y el gas y el agua también costaba de determinada manera, vos no podés en dos años y medio transferirle el costo real de la energía al más. Por más que tu discurso sea, che, esperá, hay que pagar lo que realmente vale. Ok, pero le fue el Estado el que te acostumbró a vos durante 15 años a que la energía valía algo. Y la gente no es especialista en materia de energía y demás. Y te agrego algo, Nico. Déjame sí. cerrar este punto. Entonces, si vos hoy sos administrador del Estado, como es el gobierno de Mauricio Macri, tiene la responsabilidad de entender cuál fue el sentido que le imprimió la administración anterior. Vos no podés decir, ah, no, miren, señores, acá lo que pasó es que la gente no pagaba realmente el costo de la energía. Está bien, pero vos durante 10 años, 12 años, acostumbraste a que la gente pagaba esto, alguien montó un negocio, un lugar de comidas, un restaurante, un café, porque la energía le costaba tanto, ese tipo no sabe si paga el costo o paga el... Faltó sensibilidad, si querés ponerle... Y faltó mucha gestión de detectar eso también. Y hay un punto, Nico lo dice desde el punto de vista técnico, tenemos que ir rápidamente a una nota, pero no quiero dejar del punto de vista político, que es, la gente ve que vos, digamos, quien administra el Estado toma decisiones desde el punto de vista político, son decisiones netamente políticas. Y voy a caer en un lugar común, pero es, si vos viste que quien administró el Estado, las decisiones que tomó, fueron siempre para los sectores que en teoría les tenés que sacar el pie de la cabeza para que pongan dinero, para que traigan inversiones, para que la economía se reactive, y eso no ocurre, y vos le sacaste el pie de la cabeza, en las palabras del presidente estoy usando, a las mineras, al sector agropecuario que ahora pegó 2 gritos y se dieron marcha atrás con la propuesta de retenciones. Liberaste los encajes, abriste la cuenta capital, subiste las tarifas como te pidieron las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en un momento, esa propuesta de inversión, que lo que dice Nico desde el punto de vista técnico es correctísimo, me parece que la gente empieza a fastidiar. Pero bueno, vamos rápidamente al encuentro de Felipe Carlos Solá en el Congreso de la Nación. ¿Estamos de acuerdo? Hay un nivel al que pueden bajar las ganancias y digamos, no queremos darle pérdida a las empresas, pero bajarían las ganancias. Ahora bien, si el gobierno sale corriendo a pagar la diferencia, lo que nosotros bajamos, y pagárselo a las empresas, entonces sí se puede hablar de un déficit alto. Pero acá hay que preguntarle al gobierno, ¿por qué tanta desesperación por defender la ganancia enorme de un grupo tan chico de empresas? ¿Van a provocar más déficit por eso? Es decir, ¿van a salir corriendo a subsidiar a las empresas si nosotros bajamos el precio? Esa es la mentira del costo fiscal. No es un costo de los impuestos, es el costo que ellos mismos se provocarían, los miembros del gobierno, yendo a subsidiar, darle a las empresas todo lo que nosotros le bajemos. ¿Esa mentira está diciendo que está beneficiando a las empresas? En caso de modificación, ¿se traduce esto a un retroceso para que le gane más tiempo el gobierno? Puede haber modificaciones, yo espero que no, pero vendrá acá y acá vamos a opinar igual. Esa mentira que usted dice desde el gobierno, también opino lo mismo en cuanto desde el oficialismo dicen que el proyecto que ustedes dieron media sanción era un mamarracho por cómo estaba confeccionado y por esto del déficit fiscal. No, cuando las cosas son, digamos, tienen muchos votos y se produce una unidad, y van en consonancia con lo que la gente quiere, es muy fácil decir la palabra mamarracho. A mí me parece que un mamarracho es el cronograma tarifario del gobierno. Eso es un mamarracho porque no ha medido lo que ha significado para las familias, para las pymes, para los comercios, etcétera. El otro día usted en Twitter decía, en cuanto a que el proyecto había sido hecho por el Frente Renovador y Argentina Federal, cuando el presidente habló de las locuras de la expresidenta. Digo, ¿también un poco le molesta eso, que los ninguneen por decir una manera? No, no solamente que los ninguneen, sino que se pretenda hacer de una cuestión muy concreta, que es cuánto se paga de luz, de gas, etcétera, volver a abrir la brecha, recurrir a la brecha. Me parece que es un argumento gastado y salimos a decirle, miren, el argumento es gastado porque el origen fue el Frente Renovador, se adicionó con sus opiniones, obviamente, Argentina Federal, y después también con sus opiniones el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Entonces, el proyecto es conjunto, el origen fue el nuestro, el proyecto es conjunto. Lo que salimos es a romper una chicana, a mostrar que con chicana no se arregla la vida de la gente. ¿Cuál es el costo fiscal? Según el gobierno habla de 115.000 millones de pesos. Ese costo fiscal es derivado de que el gobierno descuenta que si la ley caminara, si no la vetaran, tendría que ir a ponerle a las empresas la plata que nosotros le pensamos bajar. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a que se toque la ganancia de las empresas. Esta es la verdad.
¿Cuánto sería según ustedes? No, nosotros manejamos un número mucho menor porque nuestro verdadero cálculo está en el costo fiscal de la reducción que implicaría en los impuestos que se cobran, nacional, el IVA y los impuestos provinciales. ¿Por qué? Porque son un porcentaje de las tarifas. Si bajamos la tarifa, baja el monto. Solá dice que es inconstitucional esto. ¿No es inconstitucional, dice el oficialismo? No es inconstitucional. La capacidad del Congreso de manejar esto es absolutamente clara. El Congreso es el que vota el presupuesto. Es inconstitucional entonces decidir cuánta plata para uno, cuánta plata para el otro. Los precios de las tarifas es muy parecido a votar el presupuesto, no digan macanas. Solá, si este proyecto no se veta, como se especula que lo hará el Ejecutivo, ¿no se pone en riesgo la negociación con el Fondo Internacional? No. ¿Por qué? Porque todos somos personas. El Fondo Internacional, el Fondo Monetario sabe que hay diversas opiniones y que este gobierno, que está hablando de un gobierno que tiene minoría parlamentaria, y que esto puede ocurrir. Así que no estamos poniendo en peligro eso. En todo caso, lo que pasa con el acuerdo con el fondo es que en el futuro puede poner en peligro aún más el nivel de vida de la población, que ya está muy golpeado. Este grupo que ha logrado la mayoría en diputados para darle media sanción a esta ley de tarifas. Escuchábamos atentamente a Felipe Solá. Es momento de tomar contacto con otro de nuestros móviles porque hay personas que están en las inmediaciones del Congreso y allí está nuestro compañero Pablo Mesina. Pablo, buenas tardes. Subir al escenario a los compañeros que encabezaron la columna. Romina del Pla, secretaria general del Supremo de la Matanza. También acompañado de Eduardo Reynoso del Cuerpo Delegado de Sarmiento. Llamamos a la... Estamos observando lo que ocurre en las inmediaciones del Congreso, también por supuesto con muchísima atención al debate que se está dando dentro del mismísimo Congreso, pero una manifestación ahí apoyando por supuesto la votación, alentando la ley antitarifas que se debatirá hasta largas horas, como bien explicaba mi compañero Iván, con el objetivo, al menos de la información que él maneja por parte del gobierno, que mientras más extenso sea el debate, saldrá en horas donde habrá menos gente pendiente de lo que ocurre y será mucho más sencillo vetar la ley en el caso de que se convirtiera en ella. Sí, o que se apruebe y que esa aprobación y ese festejo opositor no llegue en los momentos de mayor audiencia. Estas cosas que parecen, la gente del otro lado pensará que uno está diciendo una tontería o que está loco, pero se mensuran y se mensuran permanentemente este tipo de cuestiones cuando vemos que está hablando Guillermo Pereira, senador nacional de la provincia de Neuquén, y uno de los que se reunió con el presidente de la Nación en el día de ayer. Ayer lo explicaba de manera muy minuciosa, detallista y clara nuestra compañera Julia Estrada. ¿Qué es lo que se está debatiendo hoy? ¿Qué es lo que se está analizando? ¿Cuál es el proyecto que quiere ser sancionado por parte del Congreso? Es una buena manera también de iniciar la jornada de hoy. Julia, bienvenida. Muchas gracias, Lu. Bueno, repitiendo algunos ejes que estuvimos efectivamente conversando estos días, se busca retrotraer el esquema tarifario a noviembre de 2017 y dos de los ejes que los que yo digo son los rectores del proyecto es que de ahora en adelante las tarifas aumenten en el caso de los usuarios residenciales, de todos nosotros, de acuerdo a la evolución del IPC, es decir que, perdón, del coeficiente de variación salarial, es decir que no aumente más la tarifa que el salario, y en el caso de las pymes, de acuerdo al IPIN, que son los famosos precios mayoristas. La tercera cuestión que es sumamente relevante es que quedaría en manos del Congreso, una comisión bicameral, controlar a las empresas energéticas en sus distintos niveles, generación, distribución, algo que desde ya es siempre sumamente resistido y quedaría en el caso de aprobarse y no vetarse a cargo de que el Congreso lo implemente. Yo quería retomar a uno de los argumentos que escuché recién de parte de algunos senadores que critican efectivamente la propuesta, hablándole a sus pares de por qué votaron un presupuesto como el que se votó 2018, que no contenía este freno del tarifazo, es decir, que tenía pensado un ahorro en términos fiscales, y ahora se desdicen de lo que dijeron en octubre y estarían también generando algún tipo de problema en términos fiscal porque están cambiando, si se quiere, la bocha en la mitad del partido. Bueno, yo quiero decir que hay varias cosas que volaron por los aires del presupuesto que se votó el año pasado, y ese es el problema. Y ese es el principal problema por el cual además se está queriendo poner este freno al tarifazo. Entre algunas de las cosas, el dólar, según el presupuesto, iba a estar en promedio a 19,30 y estamos a más de 25.
si el dólar voló por los aires y los precios, ahora me quiero ir a la inflación, que se pensaba en 15,7%, y ya las principales consultoras están hablando de un 25% de inflación. Si dos de los valores rectores del presupuesto, el dólar y la inflación, volaron por los aires, ¿por qué no se puede rediscutir un esquema tarifario para que nosotros y nosotras podamos pagarlo? Otra cosa que voló por los aires, el crecimiento iba a ser del 3,5%. Ya recién escuché que Iván decía 1,5 Morgan. Bueno, Moody's, ahí está. 2% estaba diciendo el Fondo Monetario Internacional, el cual se supone que está de la mano del gobierno. Los salarios, 16,4, y van a aumentar 15. Esos dos vectores de la economía importantísimos de lo que estaba mencionando el presupuesto y que ahora está muy por encima de esos valores. ¿Qué querés decir? ¿Que no entienden a la sociedad que también se desajustaron esos valores a la economía cotidiana? ¿A dónde vas? ¿A dónde apuntás? Voy a eso, voy a que hay un desajuste macro, a que uno puede pensar en un esquema de suba de tarifas si tenés algunas variables bajo control. Si el dólar hoy estuviera a 18.50, 19 o a 20, o a 20.50 como estaba en marzo, que igual ya se fue de la meta, que la meta era 19.30, pero si el dólar se mantiene, si la inflación no se te dispara a 25, como ya están diciendo varios, y mínimamente la cierran en 20, si los salarios en lugar de crecer 16,4, bueno, crecen un poco más, uno puede plantear un esquema en donde la población pueda pagar más tarifas. Con un esquema de inflación que contiene aumentos de lo que se llama la canasta núcleo de alimentos, por fuera de lo que se llama precios regulados, que son las tarifas, que es gas, luz, agua, bueno, puedes además agregarle al combo, al helado, arriba, una frutillita que dice, y también pago las tarifas, porque es inviable, es insostenible. Una cuestión que quiero conversar con Julia y con Nico, y le quiero tender un puente a Nico respecto a esto, a propósito de algo que me preocupa, no por mí, francamente, que ni siquiera manejo, pero porque es para toda... Ese es un análisis de la gente que no entiende las cadenas de valor, ¿no? Las cadenas de precios, que es, sube la nafta, a mí no me importa porque yo no manejo, como si impactara solamente el tanque de nafta. Pero al margen de la broma, que evidentemente fue bastante errática por la falta de sonrisa de mis compañeros. No estuviste bien. Lo que quiero preguntar... Que repercute igual o que vos pienses que a vos de manera directa no te afecta. Ayer se operaron miles de millones de dólares en el mercado abierto electrónico y en ROFEX de dólar futuro. Sí. Con un mayorista, es decir, el dólar rector, si querés, sí, a 30 pesos en diciembre, 29,60 pesos en diciembre. Es decir, le está pasando lo mismo a este gobierno que le pasó al kirchnerismo con el dólar. En el spot te lo clava porque te sale a vender 5.000 millones de dólares a 25, pero lo están corriendo en futuros. Supongamos, no quiero ser catastrofista, que en realidad más que ser catastrofista sería mirar el mercado de futuros, pero acá enseguida te acusan de cualquier cosa. Así que vamos a decir, fíjate que no está en 25.40, en 24.80, 24.90, ¿cuánto cerró el mayorista hoy? Debe haber sido así, cerca de 25. Que está 28 en diciembre. Sí. Lo tiro para abajo, 2 pesos para abajo es un montón. ¿Qué pasa con los combustibles si está 28 en diciembre el dólar? ¿Qué pasa con los combustibles y qué pasa con las tarifas también? Y con las tarifas, claro. El problema del dólar, digamos, y yo lo hablamos fuera de aire recién, yo te decía que para mí el gobierno, dentro de toda esta situación a la defensiva en la que está, tiene cierto aire discursivo por lo menos, porque se siente cómodo en la racionalidad. En decir, che, mirá, el dólar lo tengo a 25 pesos, entonces la energía importada, el gas importado, el combustible importado que yo traigo de afuera, y que obviamente yo le estoy comprando a una empresa que está en Europa, en Asia, en Estados Unidos, y esa empresa me vende en dólares, y yo no tengo margen de negociación alguno para decirle, che, esperá, vendeme un poco más barato, yo lo tengo que pagar en dólares. Antes, para pagarle en dólares, el dólar me costaba 20 pesos, es decir, yo necesitaba 20 pesos para comprar un dólar, al que le pagaba afuera. Cuando tengo que salir a pagarle afuera a un dólar 25, yo necesito más pesos. ¿Te puedo hacer un reportaje como si fueras, te estoy poniendo en un lugar horrible, pero como si fueras alguien que explica la posición oficial? Sí, totalmente. Es decir, yo te digo, bueno, ¿y por qué no desdolarizas el precio? No podés desdolarizar porque lamentablemente te quedaste sin energía en el mercado interno. Si vos tuvieses suficiente gas, suficiente petróleo, suficiente gasoil, suficiente nafta en la Argentina, todo lo producimos acá, bueno, es una discusión ya directamente puertas adentro, alguien puede estar a favor, en contra, pero decimos directamente, che, pará, la inflación se nos va de las manos, vamos a topear. Si vos pagás en dólares. El problema es si pagás en dólares, como Argentina no tenés margen de negociación para salir a negociar porque estás importando el 30% de la energía que consumís. Entonces, al gobierno te diría que es a favor que el dólar le suba porque le da verosimilitud, le da fuerza, le da potencia a su argumento de que, che, pará, yo te tengo que aumentar las tarifas porque si estoy comprando energía afuera,
tengo que tener más pesos para pagar los mismos dólares que gastaba antes. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende perfecto. Sí. Entonces, quiero decir, si el dólar está más caro, la cantidad de subsidios que voy a necesitar para importar energía va a ser más alta. Entonces, por eso el gobierno, lo escuchaba recién en el graph, vos leías, Frigerio dice, no vamos a dudar en hacer lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y bueno, lamentablemente, si el país tiene que importar energía, un 30% de la energía del gas y de los combustibles es importado, tenemos que, si hay devaluación, tenemos que transferir a la sociedad, a la gente, el precio de lo que realmente cuesta la energía. Por eso es una decisión que los tiene cómodos en ese lugar. Y por eso es una decisión que afecta mucho a muchísimas personas que no pueden pagar sus facturas, que no les alcanza porque el aumento fue en el agua, pero considerablemente en la luz, considerablemente en el gas.